Un escalador descubrió una puerta oculta en el acantilado. Lo que hay detrás es aterrador. El viento aullaba a lo largo de la irregular cara del acantilado Blackthorne mientras Daniel Cole aseguraba su último anclaje. Llevaba horas escalando solo, impulsado por algo que no podía identificar, una atracción hacia ese tramo de piedra desamparado que ninguna guía recomendaba. Los lugareños le advirtieron contra ello, murmurando sobre extraños ecos y sombras que se movían sin luz. A mitad de camino, su mano rozó algo increíblemente liso, una línea perfecta tallada en la roca desgastada por el clima. Al principio, pensó que era fruto del cansancio. Pero cuando sus dedos recorrieron el contorno, sintió un escalofrío. No era una grieta. Era una puerta. Una puerta sellada en el propio acantilado, invisible a menos que la tocara. Sintió una opresión en el pecho. Nadie había mencionado esto. En algún lugar profundo, el valle se sumió en el silencio, como si la montaña misma contuviera la respiración. Daniel Cole nunca había sido de aficiones tranquilas. A sus 34 años, se había forjado una reputación entre los escaladores por echar raíces que otros consideraban imprudentes, pero no se trataba de adrenalina. Ya no. Desde el accidente de hacía 3 años, cuando su hermano menor, Aaron, cayó muerto en una escalada que habían hecho juntos, Daniel había estado buscando algo. No podía definir el cierre, la redención, tal vez incluso el perdón. Cada montaña, cada muro de piedra, era una pregunta que aún no había respondido. El pueblo al pie del acantilado Blackthorne, un lugar llamado Renswick, era tan pequeño que todos conocían la tristeza de todos. La vieja dueña, Mara, lo miró con lástima al llegar. «Mejor mantente alejado de Blackthorne», murmuró, deslizando la llave de su habitación por el mostrador. «No son solo las tormentas, dicen que el acantilado recuerda». Daniel se rió cortésmente, pero sus palabras persistieron. Notó que no lo había vuelto a mirar al irse. La subida en sí era peligrosa. La roca era frágil en algunos puntos, marcada por siglos de intemperie. Una niebla espesa presionaba el suelo del valle, ascendiendo como un ser vivo. Se detenía a menudo para escuchar, porque a veces sentía que el acantilado le devolvía la escucha. Una vez juró haber oído un golpe sordo bajo la piedra, como si la pared misma tuviera un latido. Cuando su mano encontró ese borde increíblemente liso, todo se calmó. Presionó con más fuerza, apartando el polvo hasta que surgió una silueta. Rectangular, afilada y deliberada. Alguien o algo había tallado esta puerta en la montaña mucho antes de que él naciera. Se le cortó la respiración. La parte racional de su mente le susurró que podría ser un pozo de mina abandonado o un pasadizo sellado de los años de guerra. Sin embargo, la piedra que lo rodeaba no tenía marcas de herramientas, ni bisagras, ni juntas. Era como si el acantilado hubiera crecido alrededor de la puerta, tragándosela entera. Daniel apoyó la frente contra la fría superficie, luchando contra la oleada de inquietud. Pensó en Aarón, en la forma en que su hermano había mirado hacia atrás justo antes de caer, como si hubiera visto algo que Daniel no había visto. Ese recuerdo regresó nítido, sin invitación. Sus manos temblaban en la cuerda. Bajo él, la niebla del valle se movía de forma antinatural, enroscándose hacia arriba como atraída hacia ese mismo lugar. Por primera vez en años, Daniel no estaba seguro de si quería seguir escalando. Se dijo a sí mismo que solo estaba cansado, que solo imaginaba cosas. Pero sus instintos, los que lo habían mantenido vivo en innumerables acantilados, gritaban algo más. Y cuando su palma presionó de nuevo contra la piedra, la sintió, una leve vibración, como algo vivo que aguardaba justo al otro lado de la roca. Daniel se aferró a la pared de roca, respirando entrecortadamente. Su mano enguantada se apoyó en el contorno de la piedra, recorriendo la veta rectangular una y otra vez, como si la repetición pudiera darle sentido. Había escalado cientos de raíces en su vida, había visto fisuras talladas por siglos de viento, se había topado con túneles mineros abandonados, pero nada como esto.
La línea era demasiado deliberada, demasiado precisa, y esa vibración, Dios mío, no la había imaginado. Su cuerpo sabía la diferencia entre un temblor muscular y algo que se movía dentro de la roca. El acantilado había respondido. Durante varios minutos, no hizo nada. Sus instintos lo alertaban. Una voz le gritaba que siguiera escalando, que superara esa maldita cosa, que la apartara de su mente. El otro susurró que nunca se perdonaría haber dado la espalda. Ese susurro llevaba la voz de Aarón. Cerró los ojos y el recuerdo surgió sin ser invitado. Aarón en la cuerda, riendo como siempre, con los pies bailando sobre la piedra. Un resbalón. Nada catastrófico al principio. El tipo de cosas de las que se recuperan los escaladores experimentados, pero el anclaje había fallado. Daniel había visto el terror en los ojos de su hermano y se había lanzado, pero la cuerda se soltó de la roca. Esa última mirada, mitad terror, mitad asombro, se había grabado en la mente de Daniel. Ahora, presionado contra ese acantilado que parecía respirar bajo su mano, Daniel sintió ese mismo asombro latiendo bajo su piel. ¿Era esto lo que Aarón vio? ¿Algo inexplicable? Segundos antes del final, las yemas de sus dedos rozaron la. Permitió una depresión en el centro del contorno de piedra. Tenía una forma extrañamente parecida a la huella de una mano, como si lo estuviera esperando. Daniel dudó. Cada hueso racional de su cuerpo gritaba que esto era una locura. Pero la racionalidad no lo había llevado allí. Había venido persiguiendo fantasmas. Lentamente, presionó la palma de la mano en el hueco. La montaña se agitó. Un profundo y gutural chirrido recorrió la pared del acantilado, tan fuerte que pareció resonar en su pecho. El primer instinto de Daniel fue apartarse, pero su mano estaba atrapada, sujeta como si la roca misma la hubiera envuelto. Jadeó, tirando de la cuerda con la mano libre, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Entonces, con una sacudida que casi lo derribó, la puerta de piedra se estremeció y se deslizó hacia adentro. El polvo se derramó en nubes asfixiantes. Guijarros llovieron desde arriba. El valle se sumió en un silencio sobrenatural. Incluso el viento, que había roído su chaqueta toda la mañana, pareció morir. Cuando el chirrido cesó, Daniel se quedó mirando la negrura. No la simple oscuridad de la boca de una cueva, sino un vacío absoluto y sofocante. El haz de luz de su linterna frontal parecía reacio a penetrar, desvaneciéndose como si la luz misma tuviera miedo. Quedó suspendido un buen rato, agarrado a la cuerda, temblando. Podía escalar, dejar la puerta abierta, fingir que no había visto nada. Podía descender, retirarse a la seguridad de la posada de Mara, dejar que los lugareños guardaran sus secretos. Pero Daniel se conocía a sí mismo. Nunca lo dejaría pasar. Volvería una y otra vez, atormentado por él, ¿y sí? Hasta que la montaña se lo llevara, como se había llevado a Aarón. Esta vez no, murmuró en voz baja, aunque se le quebró la voz. Ancló la cuerda con más firmeza y se balanceó hacia la abertura. Sus hombros rozaron la piedra al pasar, y el sonido del mundo exterior se desvaneció. El silencio interior era total. Ni una gota de agua, ni el eco de la roca al moverse, solo el silencio tenso y sofocante de una tumba. El círculo de luz de su linterna frontal reveló un estrecho pasillo. Las paredes eran inquietantemente lisas, como talladas con herramientas de precisión, aunque ninguna marca de herramienta estropeaba la superficie. Eran demasiado limpias, demasiado deliberadas, nada que ver con la piedra natural. Los símbolos grabados débilmente en las paredes captaban la luz. Espirales dentro de espirales, círculos que se entrecruzaban, trazos irregulares que parecían más anatómicos que geométricos. Se agachó más y pasó el guante por una de ellas. Estaba caliente. Daniel se estremeció y apartó la mano. Se dijo a sí mismo que era fricción, nervios, la adrenalina zumbando en su piel. Pero en el fondo, no lo creía. El pasillo descendía suavemente. El aire era viciado,
metálico, pero no tan frío como esperaba. Avanzó a gatas, con el corazón latiéndole con fuerza, la linterna frontal parpadeando contra los símbolos. A medida que se adentraba, las marcas se volvían más densas, agrupándose como venas, la claustrofobia lo arañó. El túnel se estrechó hasta que se vio obligado a ponerse a gatas, raspando su equipo contra las paredes. Su respiración se hizo más fuerte en sus oídos, amplificada por el silencio. Volvió a pensar en Aarón, en cuanto odiaba a su hermano las cuevas, en cómo bromeaba sobre las montañas que se cerraban a tu alrededor. Daniel se obligó a seguir adelante, aunque la bilis le subió a la garganta. Entonces, sin previo aviso, el túnel se expandió. Daniel tropezó con una enorme cámara. El haz de luz de su lámpara se proyectaba sobre los pilares de piedra, elevándose como costillas colosales, desapareciendo en el oscuro techo. La escala era asombrosa. Ninguna mano humana había tallado esto, al menos ninguna que Daniel pudiera imaginar. Algo brillaba al fondo de la cámara. Metálico. Su pulso se aceleró al acercarse. Incrustada en el corazón del acantilado se alzaba una enorme estructura como ninguna que hubiera visto en su vida. Su superficie brillaba tenuemente, ni piedra ni acero, sino algo intermedio. Líneas geométricas angulares la recorrían, fundiéndose en curvas que parecían vivas, cambiando mientras él miraba. Y en el centro había una marca, el mismo símbolo espiral tallado en las paredes, solo que aquí era más grande, más profundo, casi latiendo a la luz de la lámpara. Daniel se quedó paralizado. Su mente gritaba que se retirara, que abandonara ese lugar imposible. Otro pensamiento, más silencioso pero más pesado, lo atacó. Alguien había estado aquí antes que yo. La espiral no estaba erosionada. Parecía fresca. Dio otro paso, sus botas crujieron en el suelo de piedra. Algo se movió en el aire, un zumbido sordo, casi inaudible, que vibraba en su pecho. Movió la linterna violentamente por la cámara y se dio cuenta con horror de que los pilares no eran formaciones naturales. Eran huesos, enormes restos calcificados que se alzaban como soportes fundidos en la piedra. A Daniel se le revolvió el estómago. Se tambaleó hacia atrás, mientras el haz de luz del faro se movía violentamente por la cámara. Fue entonces cuando lo vio en el polvo del suelo, huellas tenues pero inconfundibles. Huellas humanas que se adentraban en la cámara, y no eran antiguas. Daniel permaneció inmóvil, el haz de su linterna temblando al captarlas. Tenues huellas en el polvo. No tenían siglos de antigüedad, como cabría esperar de una cámara abandonada hace mucho tiempo. Los bordes estaban nítidos. Hendiduras, tan profundas que la fina arena aún no las había llenado. Alguien había estado aquí recientemente, días atrás quizás, tal vez horas. Se agachó, pasando sus dedos enguantados sobre el príncipe. Eran huellas de botas, más grandes que las suyas, pesadas. Quienquiera que las hubiera dejado llevaba peso, ya fuera equipo o algo más. Preocupante. El rastro se alejaba de la entrada hacia la estructura metálica, incrustada en la pared de la caverna. A Daniel se le encogió el pecho. Pensó en los lugareños de Renswick, en sus conversaciones entrecortadas cada vez que aparecía el acantilado Blackthorn. Los ojos de Mara se ensombrecieron con compasión. Y advertencia. El acantilado recuerda. Ella había dicho que sabían que ascendía. Lentamente, con los nervios de punta. Su instinto de escalador siempre había sido confiar en su instinto. Y ahora mismo su instinto le gritaba que se fuera. Pero otra voz lo presionó, un cruel susurro familiar. Vas a correr como hiciste con Aarón. Apretó la mandíbula. Agarró la cuerda enrollada en su cintura. Con más fuerza, como si aferrarse a ella lo anclara al coraje. La superficie metálica se hizo más grande a medida que se acercaba. Su material brillaba de forma extraña, una pantalla, entre plata y pizarra, que reflejaba su
Lámpara en ondas, como si fuera líquido. Congelado en pleno movimiento. Sin óxido, sin grietas. Sin erosión. El tiempo no lo había tocado. Grabado en el centro, el símbolo en espiral latía con una sutil luminiscencia. No brillando directamente, sino vibrando. Débilmente con cada latido, como aunque, al ritmo de él, tenía la nauseabunda sensación de que la estructura no estaba inerte, de que era consciente. Las huellas terminaban en la base de la marca en espiral. Daniel se agachó de nuevo, inspeccionándolas. Se superponían en algunos lugares, sugiriendo vacilación, deambulando. Quienquiera que hubiera estado allí no se había acercado simplemente y se había ido. Se había quedado. Alzó la lámpara, buscando. Más. Fue entonces cuando lo vio. Una mancha, oscura en el borde inferior de la espiral. Se inclinó más cerca, con el corazón latiendo con fuerza. No era polvo. Era sangre, no seca, de un marrón óxido desmoronado, sino pegajosa y oscura, brillando tenuemente bajo la lámpara. Fresco, Daniel se tambaleó hacia atrás, chocando con uno de los imponentes pilares de hueso. La vibración lo recorrió como un redoble de tambor. Se le revolvió el estómago. Si había sangre aquí, entonces alguien más podría estar dentro, o peor aún, algo que los había desangrado estaba cerca. El silencio se hacía más fuerte. Su propia respiración se sentía demasiado fuerte. Luchó contra el instinto de salir corriendo hacia el estrecho túnel, de vuelta a la cuerda, de vuelta a la luz del día, pero irse significaba no saber nunca. Saldría arrastrándose, atormentado, tal vez incluso perseguido por lo que fuera que yaciera allí. Tragó saliva con fuerza y obligó a su cuerpo a moverse. Su luz recorrió el suelo de la caverna hasta encontrar algo más pequeño, más tenue, que recorría la base de la estructura hacia un hueco donde la pared parecía plegarse sobre sí misma. Daniel lo siguió. Cada paso resonaba, aunque ningún eco debería haber llegado en un aire tan viciado. La caverna escuchaba. El hueco se abría a otro pasaje, más estrecho y alto que el túnel de entrada. Las paredes ya no eran de piedra tosca, sino lisas superficies metálicas, frías e impecables. Al entrar, el suelo vibraba débilmente bajo sus pies, como si algo inmenso latiera en lo profundo. Su linterna frontal se reflejaba en las superficies, brillaban demasiado, distorsionando las sombras hasta que sintió que lo observaban desde todos los ángulos. Intentó controlar la respiración, contando cada paso, pero el aire metálico tenía un extraño olor penetrante, como el ozono después de un rayo, agudo y eléctrico. El príncipe continuó, arrastrándose, como si la persona que los había dejado hubiera flaqueado. A Daniel se le revolvió el estómago. Las manchas en el suelo lo confirmaban. Sangre mezclada con huellas de botas. En un punto, el rastro se detuvo. Se quedó paralizado, observando el pasillo. Entonces lo vio. La huella de una mano manchada contra la pared, con los dedos abiertos, las uñas marcando leves arañazos en la superficie, por lo demás inmaculada. Su lámpara captó fragmentos de piel encajados en las ranuras. A Daniel se le secó la garganta. Quienquiera que hubiera venido por allí no lo había hecho por voluntad propia. Se obligó a seguir adelante. El pasillo se extendía más de lo debido, curvándose sutilmente hacia abajo, hasta que finalmente se abrió a una segunda cámara, más pequeña pero más extraña. Las paredes estaban cubiertas de las mismas espirales que antes, solo que aquí no estaban talladas. Estaban vivas. Venas pulsantes de tenue luz azul recorrían el metal, ramificándose como circuitos, pero con la irregularidad de las venas. La lámpara de Daniel parpadeó, y por un momento escalofriante pensó que las venas reaccionaban a él. En el centro de la cámara había un objeto, una silla, o algo parecido, con respaldo alto, hecha del mismo material alienígena, con los brazos curvados de forma antinatural, acunando el espacio donde un cuerpo podría sentarse.
Y atados a ella, destrozados y manchados, había restos de tela humana, mangas rasgadas, hebillas de un arnés, del tipo que usaría un escalador. Daniel se tambaleó más cerca, con el corazón latiendo con fuerza al reconocer el tipo de equipo. Sus hermanos se habían visto igual. No. La palabra se le escapó antes de que podría detenerlo. Las manchas eran oscuras, empapadas, profundas, secas hace tiempo, sí, pero recientes. No era suficiente para que el olor metálico aún persistiera. Retrocedió, con la bilis subiéndole a la garganta. Las paredes palpitaban con más fuerza, las vetas de luz se aceleraban. La silla pareció inclinarse ligeramente hacia adelante, como si reconociera su descubrimiento. Entonces, el sonido llegó, un zumbido sordo que subía de las paredes, del suelo, del mismísimo aire. Crecía constantemente, haciéndole vibrar los dientes, llenándole el cráneo. Daniel se tapó los oídos con las manos, pero no era sonido. Estaba dentro de él. Las espirales de las paredes se encendieron. Por un instante, Daniel vio formas parpadeando en su interior, siluetas que se movían, giraban, se extendían. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con el borde del suelo metálico y estrellándose con fuerza contra el polvo. Cuando su lámpara se estabilizó, la habitación volvió a estar en silencio. Pero las huellas que tenía delante habían desaparecido. No, no habían desaparecido. Terminaron en la silla, y no había rastro de la persona que los había dejado. Daniel se obligó a respirar, aspirando aire a sus pulmones, que se sentían más pesados a cada segundo. Le temblaban las piernas al girarse, desesperado por encontrar el camino de vuelta. Su luz recorrió las paredes de la cámara y se congeló porque al otro lado de la habitación había aparecido una segunda puerta. Juraría que no había estado allí antes. Y esta vez, la oscuridad interior no estaba quieta. Algo se movió. La nueva puerta se abría paso a través de la pared de la cámara como una herida. El haz de luz del faro de Daniel vaciló, intentando penetrar la oscuridad interior. Pero la luz se quedó corta, completamente absorbida. Algo se había movido allí. Lo había visto o creía haberlo visto. La posibilidad de que sus ojos le jugaran una mala pasada contrastaba con la certeza instintiva de que no estaba solo. Su primer paso hacia atrás fue torpe, con la bota raspando el suelo metálico. El sonido resonó de forma antinatural, amplificado hasta que pareció rebotar a través de las paredes. Se quedó paralizado, con el pecho agitado, esperando una respuesta, pero el silencio que siguió fue más denso que el sonido, como si la propia montaña presionara sus tímpanos. «Vete». La palabra latía en su cráneo, urgente y primaria. Cada nervio gritaba por escapar. Y, sin embargo, su cuerpo permaneció inmóvil, atraído hacia la puerta imposible. Pensó en Aarón de nuevo, en la sombra de esa última mirada, y un pensamiento insoportable lo asaltó. ¿Y si Aarón no se hubiera caído accidentalmente? ¿Y si esto era lo que veía? Su lámpara parpadeó. Por un instante, las vetas de luz en las paredes brillaron con más fuerza, iluminando las correas rotas de la silla alienígena. Las manchas de sangre se incrustaron en los brazos metálicos. Entonces, la oscuridad regresó, dejando solo la oscuridad del nuevo pasaje. Daniel tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Se pasó más cuerda por el hombro, como si la familiaridad del equipo de escalada pudiera anclarlo, y dio un paso hacia la abertura. El aire cambió a medida que se acercaba. Era más cálido, denso, con una humedad que no pertenecía a una montaña. El olor a metal se hizo más intenso, con un matiz agrio, como la descomposición oculta bajo el hierro. Levantó la lámpara y se obligó a avanzar. El pasaje interior era más estrecho, sus paredes latían débilmente, vetas de luz arrastrándose más profundamente en la piedra. Cada paso que daba iba acompañado del leve zumbido que había sentido antes, una vibración que parecía hundirse con su pulso hasta que no pudo distinguir si su corazón era el suyo.
Siguió siguiéndolo y pronto notó que el suelo ya no era liso. Arañazos surcaban el suelo. Profundos surcos se arrastraban por la superficie metálica como si algo hubiera sido arrastrado. No, arrastrado, por ese pasillo. Los surcos avanzaban, desapareciendo en la oscuridad. A Daniel se le revolvió el estómago. Se agachó, rozando los surcos con su guante. Eran irregulares, frenéticos. No eran marcas de maquinaria, sino de desesperación. Su lámpara se elevó y se congeló. Las paredes mostraban más huellas de manos. Algunas manchadas, otras presionaban con tanta fuerza que habían dejado marcas en el extraño material metálico, como si la piedra misma se hubiera ablandado bajo ellas. Las uñas se habían partido, dejando una media luna de sangre grabada en la superficie. Se tambaleó hacia atrás, con la bilis subiendo. Este no era lugar para humanos. Aún así, siguió adelante, porque si no lo hacía, nunca sabría que se había cobrado a su hermano, ni que se cobraba ahora a otros. El pasillo se curvaba bruscamente y el aire se enfriaba. La humedad se condensaba en gotitas que corrían por las paredes como sudor. Su lámpara las captó brillando, refractando la luz, en espirales retorcidas. Daniel limpió una con el dedo y retrocedió. No era agua, era más espesa, gelatinosa, casi como moco. Se limpió el guante, en los pantalones, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces, lo oyó, un sonido tan débil que al principio pensó que era su imaginación. Un arrastre, un rasguño, algo moviéndose. Delante. Hola. Su voz se quebró. El sonido rebotó en las paredes del pasillo en ecos distorsionados, volviendo a él. Vacío, retorcido. Silencio de nuevo, pero no estaba vacío. Estaba esperando. Dobló la curva. El pasadizo se abría a otra cámara, más pequeña que la primera, pero asfixiantemente cerca. Su lámpara la recorrió y sintió un vuelco en el estómago. Cuerpos no frescos, no intactos, sino cáscaras desecadas atadas verticalmente a lo largo de la pared. Sus rasgos estaban retorcidos, bocas abiertas en gritos silenciosos, carne arrugada como drenada por dentro. El equipo de escalada colgaba de algunos, aparejos militares de otros, linternas oxidadas y cascos rotos esparcidos por el suelo. Docenas de ellos, clavados como especímenes. Daniel se tambaleó, agarrando su cuerda con tanta fuerza que la cuerda se le clavó en la palma. La cabeza le daba vueltas. Había esperado huesos, restos de exploradores. Pero estos no eran restos del tiempo. Parecían recientes, demasiado recientes. El haz de luz de su lámpara se iluminó en un rostro, la mandíbula hundida, congelada en medio del llanto. Por un instante, Daniel juró haberlo reconocido. La forma de los pómulos, la curva de la ceja. No era Aarón. No podía ser, se obligó a apartar la mirada, con la garganta ardiendo, el zumbido en el aire se intensificó, las paredes palpitaron con más fuerza, las venas brillaron como si reaccionaran a su presencia. Y entonces, desde el otro extremo de la cámara, llegó otro sonido, un suspiro. Daniel apuntó con su lámpara. El haz captó un movimiento. Algo se encorvó, en sombras, desprendiéndose de la oscuridad. Tenía forma humana, pero no era así, extremidades demasiado largas, la columna vertebral curvada en un ángulo escalofriante. Su piel brillaba tenuemente, con el mismo brillo metálico que las paredes, como si se hubiera fusionado con el acantilado. La cosa levantó la cabeza, sus ojos brillaron con la misma luz espiral. El cuerpo de Daniel se trabó. Su lámpara se sacudió violentamente en su mano, la luz revoloteando por la cámara e iluminando los cascarones que lo rodeaban. Por un instante, pareció como si todas las cabezas se volvieran hacia él, abriendo las bocas en gritos silenciosos y suplicantes. La criatura dio un paso adelante, arrastrando una mano deforme contra la pared,
dejando surcos que latían al ritmo de las espirales. Su respiración era entrecortada, húmeda, como si no hubiera usado pulmones en años. Daniel se tambaleó hacia atrás, buscando a tientas su cuerda, su pico. Todos sus instintos le gritaban que era una presa, que fuera lo que fuese, había esperado siglos a que alguien como él se acercara demasiado. Pero entonces la criatura habló, no con palabras, sino con una voz que reverberó dentro de su cráneo, fragmentada y fragmentada, fragmentos de sonido entrelazados con significado. «Has vuelto». Daniel se quedó paralizado. Se le encogió el estómago. La cosa dio otro paso, y en sus movimientos torpes, espasmódicos, mitad humano, Daniel vio algo terriblemente familiar. La puerta, la inclinación de la cabeza, la forma en que se detuvo como si estuviera a punto de sonreír. «Aarón», susurró, aunque con la voz quebrada, la criatura se estremeció, sus ojos brillando con más intensidad. Las espirales de las paredes resplandecieron en respuesta. El corazón de Daniel se aceleró cuando los ojos brillantes de la criatura se fijaron en él. Se acercó, su puerta misteriosa y espasmódica, demasiado familiar, demasiado humana. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando su voz resonó en su mente. «Has vuelto». Su mente dio vueltas. ¿Era Aarón? ¿Era esto lo que le había pasado? La forma retorcida. Los mismos ojos. ¿Era su hermano, de alguna manera retorcido en algo irreconocible? La criatura extendió la mano, sus fríos dedos metálicos rozando el aire. Daniel se quedó paralizado, clavado en el sitio. Las espirales en las paredes palpitaban con más fuerza. Su cuerpo gritaba: «¡Corre! ¡Huye!», pero sus piernas no se movían. Sentía la montaña acercándose, las paredes moviéndose, el aire densificándose. No había salida, solo la criatura frente a él. Con todas sus fuerzas, Daniel se lanzó hacia el estrecho pasaje, empujando su cuerpo a través de las paredes que parecían apretarse a su alrededor. Tras él, la criatura se agitó, su mirada fija en él. Daniel sabía ahora que no podía escapar, pero tenía que intentarlo. La respiración de Daniel se convertía en jadeos frenéticos mientras corría por el estrecho pasaje, con las paredes apretándose a su alrededor. La inquietante presencia de la criatura persistía, sus susurros filtrándose en su mente. No podía escapar. No podía escapar. Irrumpió en la primera cámara, con el cuerpo aún colgando, la sangre aún fresca, la estructura metálica latiendo tras él. El vivo y consciente. Pero entonces se detuvo. El zumbido, la presión, los susurros, las paredes quedaron en silencio. Todo quedó en silencio. Y allí, en el centro de la habitación, estaba Aarón. No era un monstruo, sino su hermano, vivo, con los ojos abiertos de terror. Su cuerpo estaba marcado, pero seguía siendo humano. «Aarón». La voz de Daniel se quebró al correr hacia él. Los ojos de Aarón lo reconocieron. «Intenté detenerlo», susurró, temblando. «La montaña me arrastró, pero no pude escapar. Nunca fue solo una escalada. Ha estado esperándote». Daniel se congeló, comprendiendo el amanecer. La montaña no reclamaba escaladores. Se alimentaba de ellos. Había convertido a Aarón en esto, transformándolo en algo más. Pero ahora Daniel tenía una opción: irse o derribar la montaña y liberar a su hermano. La luz brilló en los ojos de Aarón. «Termínalo antes de que los lleve a los dos». Daniel dio un paso adelante. Una última escalada por hacer. Esta vez para siempre.